San Juan de Uluapa es un pequeño pueblo en Veracruz escondido entre montañas y cafetales. Si no estás buscando llegar, probablemente nunca lo encuentres, porque el camino para llegar ahí es un serpenteo de terracería que parece interminable. Pero los lugareños tienen una historia que todos cuentan en voz baja. La historia de la hacienda San Juan de Uluapa, una de esas construcciones coloniales que parecen congeladas en el tiempo. Antigua, deteriorada, y con un aire de abandono que te pone los pelos de punta. Soy Daniel, un estudiante de historia que estaba trabajando en mi tesis sobre las viejas haciendas de México. Cuando escuché sobre San Juan de Uluapa, supe que tenía que ir. La hacienda había sido una de las más ricas de la región durante la época colonial, pero había caído en desgracia después de la Revolución. La mayoría de los habitantes de la zona decían que estaba maldita, pero yo pensé que eran solo cuentos de pueblo. Hasta que llegué y descubrí que la realidad era mucho más aterradora. Llegué al pueblo al atardecer, después de un día entero de manejar. El lugar era pintoresco, con casas de adobe y techos de teja, rodeado de montañas que se perdían en el horizonte. Me hospedé en una pequeña posada junto a la plaza, donde doña Ramona, la dueña, me recibió con amabilidad. Mientras cenaba un plato de tamales y café, le mencioné mi interés por la hacienda. Su expresión cambió de inmediato. Los ojos de doña Ramona se llenaron de preocupación, y se inclinó hacia mí como si quisiera que nadie más la escuchara. Mire, joven, la hacienda San Juan de Uluapa no es un lugar cualquiera. Hay cosas ahí que no se pueden explicar. Dicen que el último dueño, don Eduardo, hizo cosas malas, rituales, y que por eso la gente del pueblo lo evitaba. Desde que desapareció, nadie se atreve a ir. Pero si insiste en ir, vaya de día, y no se quede después de que caiga el sol. Sonreí, pensando que eran supersticiones. Le agradecí el consejo, pero en mi mente ya estaba decidido a explorar la hacienda. A la mañana siguiente, me puse mi mochila con mi cámara y mis notas, y caminé hacia la hacienda, que estaba a unos 2 kilómetros del pueblo. El camino era hermoso, con cafetales a ambos lados y el aroma de la tierra húmeda llenando el aire. Pero a medida que me acercaba, el ambiente cambiaba. El aire se volvió más frío, y las aves, que antes llenaban el camino con su canto, guardaron silencio. Cuando llegué, la hacienda me dejó sin aliento. Era un caserón enorme, con paredes de piedra cubiertas de musgo y ventanas rotas que parecían ojos oscuros mirando hacia el vacío. La entrada principal estaba medio derrumbada, y el patio central estaba lleno de maleza. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio absoluto. Ni el viento, ni los insectos hacían ruido. Era como si el lugar estuviera atrapado en otro tiempo. Caminé por el patio, tomando fotos y haciendo anotaciones. Había cruces oxidadas clavadas en el suelo, y en las paredes del corredor había marcas que parecían símbolos, pero no reconocí ninguno. Decidí entrar a la casa principal, aunque una parte de mí me decía que no era buena idea. Dentro, el aire estaba aún más frío. Los pasillos eran largos y oscuros, con puertas desvencijadas que colgaban de sus bisagras. El suelo crujía bajo mis pies, y cada paso resonaba como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. En una de las habitaciones, encontré un escritorio con papeles viejos. Algunos eran cartas escritas por don Eduardo, el último dueño de la hacienda. Hablaban de sus deudas, de su desesperación por mantener la hacienda, y mencionaban algo llamado el pacto de sangre. Un golpe fuerte en la puerta del salón me hizo soltar los papeles. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Decidí salir al patio, pero mientras caminaba hacia la salida, sentí un escalofrío. Estaba seguro de que alguien me estaba observando. Volví al pueblo justo antes del anochecer. Doña Ramona me vio entrar a la posada y negó con la cabeza. Le dije que no fuera. ¿Sintió algo raro? Asentí, pero no quise admitir que me había asustado. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi habitación, noté algo extraño. En una de las imágenes del patio, había una figura. Era un hombre alto, con un sombrero, de pie en una esquina oscura.
pero no había nadie allí cuando tomé la foto. Intenté dormir, pero los sueños no me dejaron. Soñé con don Eduardo, parado frente a una fogata en el patio de la hacienda, rodeado de figuras encapuchadas. En mi sueño, él volteó hacia mí, con los ojos negros como el carbón, y me susurró: «Tú no deberías estar aquí». Me desperté sudando frío y decidí que al día siguiente volvería a la hacienda para averiguar más. Quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. Al día siguiente llegué temprano a la hacienda. Esta vez, sentí que algo estaba diferente. El aire no estaba frío, pero había una sensación de pesadez que me hacía difícil respirar. Decidí explorar el sótano, un lugar al que no había entrado el día anterior. Encontré la entrada al sótano detrás de una puerta que estaba parcialmente oculta por escombros. Bajé con cuidado, usando mi linterna para iluminar el camino. El olor era nauseabundo, una mezcla de humedad, moho y algo más. Algo metálico, como sangre seca. Al llegar al fondo, encontré una habitación grande con un altar en el centro. Había velas apagadas alrededor, y en el suelo había un círculo dibujado con algo que parecía ser ceniza. En las paredes, las marcas que había visto en el patio se repetían, pero esta vez estaban más claras. Parecían ser símbolos relacionados con algún tipo de ritual. En el altar, había un cuenco oxidado y una figura tallada en madera que parecía un hombre con cuernos. Sentí un escalofrío y tomé fotos rápidamente, con la intención de salir de ahí lo antes posible. Pero cuando subí las escaleras, escuché un ruido detrás de mí. Eran pasos. Lentamente se acercaban desde el sótano. Me giré, pero no había nadie. Salí corriendo de la hacienda con el corazón en la garganta. Cuando llegué al pueblo fui directamente a ver a don Gerardo, un hombre mayor que doña Ramona me había dicho que conocía la historia completa de la hacienda. Lo encontré sentado en una banca de la plaza, mirando al horizonte. «¿Fuiste a la hacienda?», me preguntó, sin siquiera mirarme. Asentí, y le conté lo que había encontrado en el sótano. Don Eduardo era un hombre desesperado. Comenzó a contarme. La hacienda estaba en ruinas, y su familia había muerto. Una noche, dicen que hizo un pacto con algo que no era humano, algo que prometió devolverle la riqueza a cambio de sacrificios. Los rumores dicen que comenzó a ofrecer sangre, primero de animales, luego de personas. Me quedé en silencio, sintiendo que mi pecho se apretaba. «¿Y qué pasó con él?», pregunté finalmente. «Dicen que desapareció». Una noche, los gritos de la hacienda se escucharon hasta el pueblo. Cuando los valientes fueron a ver, encontraron el altar y sangre, mucha sangre. Pero a don Eduardo nunca lo encontraron. Esa noche, en la posada, el ambiente estaba más pesado. Mientras trataba de dormir, escuché un golpe en mi ventana. Me levanté y miré, pero no había nadie. Volví a acostarme, pero entonces escuché un susurro. «No debiste entrar al sótano». Salté de la cama, con el corazón latiendo rápido. La habitación estaba helada y sentí como si alguien estuviera parado junto a mi cama. Agarré mi mochila y decidí que no me quedaría ni un minuto más en ese pueblo. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, ahí estaba. Era don Eduardo. Su rostro estaba pálido, con los ojos hundidos y negros como la noche. Tenía una sonrisa torcida, y su cuerpo parecía apenas sostenerse. «La hacienda no deja ir a nadie que la profane», dijo, antes de desvanecerse en el aire. Logré salir del pueblo al amanecer manejando sin mirar atrás. Pero desde entonces, las noches ya no son las mismas. A veces, en mis sueños, veo el altar del sótano y los símbolos en las paredes. Y a veces, cuando estoy solo en casa, escucho pasos, como los que oí esa noche en la hacienda. San Juan de Uluapa es un lugar que nunca olvidaré, porque una vez que entras en la hacienda, algo de ti se queda allí para siempre. En la región de Usulután, El Salvador, hay una hacienda vieja llamada Los Mangos.
Es un lugar conocido más por su historia sombría que por sus plantaciones. Los lugareños cuentan que hace décadas, en la época de los terratenientes, la hacienda fue escenario de sucesos tan oscuros que incluso hoy, nadie se atreve a entrar. Pero yo, siendo un periodista joven y entusiasta, no creía en esas historias, hasta que las viví. Soy Ernesto, periodista independiente. Siempre he tenido una fascinación por lo paranormal, y cuando escuché sobre los mangos, supe que era el lugar perfecto para una crónica. La historia decía que el dueño de la hacienda, don Carmelo, desapareció una noche junto con toda su familia, dejando la propiedad abandonada. Desde entonces, la gente evita pasar cerca, diciendo que el lugar está maldito. Pensé que eran exageraciones, cuentos de pueblo, pero no estaba preparado para lo que descubrí. Llegué al pueblo de Alegría, cerca de la hacienda, en una tarde calurosa de noviembre. El lugar tenía esa tranquilidad típica de los pueblos salvadoreños, casas pintadas de colores vivos, calles de tierra, y la gente sentada en las aceras charlando bajo la sombra de los árboles. Pregunté a varios lugareños sobre la hacienda, pero la mayoría se limitó a mirarme con desconfianza. Finalmente, una mujer mayor, que vendía atole en una esquina, me habló. «Mire, joven, si quiere ir a los mangos, vaya con cuidado. No es lugar para andar solo. Dicen que ahí se escucha a don Carmelo llamando a los que se acercan, y algunos nunca regresan». Le agradecí el consejo y seguí mi camino, aunque su advertencia hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Decidí que iría temprano al día siguiente. Mi plan era pasar unas horas explorando, tomar fotos y regresar al pueblo antes del anochecer. Nada podía salir mal, o eso pensé. El camino a los mangos era un sendero estrecho rodeado de cafetales y árboles de mango, que daban al lugar un aspecto sombrío. Después de caminar por casi una hora, llegué a la hacienda. Era un caserón enorme, con paredes de adobe agrietadas y ventanas sin vidrios. La entrada principal estaba flanqueada por dos mangos gigantes, que parecían vigilantes silenciosos. El lugar estaba en ruinas. Las tejas del techo estaban caídas, y la maleza había invadido el patio. Pero lo que más me impactó fue el silencio. No se escuchaba nada, ni siquiera el canto de los pájaros. Me adentré con mi cámara y mi grabadora, listo para documentar todo. El interior era aún más lúgubre. Había muebles rotos, retratos viejos cubiertos de polvo, y marcas en las paredes que parecían haber sido hechas con uñas. En el suelo, encontré trozos de velas negras y lo que parecían ser restos de rituales. Tomé fotos, pero a medida que avanzaba, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado. En una de las habitaciones, encontré un viejo escritorio. Dentro de uno de los cajones, había una carta firmada por don Carmelo. Decía: «A quien lea esto, los mangos guarda secretos que no deben ser desenterrados. Lo que hice fue por desesperación, pero ahora sé que nunca debí hacerlo. Si entras aquí, no estarás solo. Perdónanos». Leí la carta varias veces, intentando comprender su significado. ¿A qué se refería con lo que hice? Antes de poder pensar más, escuché un ruido. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo en el corredor. Salí al corredor con la cámara en mano, pensando que se trataba de algún animal. Pero no había nada. Justo cuando me giré para volver a la habitación, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura alta, oscura, parada al final del pasillo. «¿Hola?», dije, con la voz temblorosa. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Intenté iluminarla con mi linterna, pero cuando lo hice, desapareció. Mi corazón estaba a 1000 por hora, pero seguí explorando, convencido de que solo era mi imaginación. Llegué al patio trasero, donde había un pozo viejo cubierto de maleza. Me acerqué para tomar una foto, pero algo extraño sucedió. El aire se volvió helado, y sentí como si alguien me estuviera mirando. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces escuché un susurro. «No debiste venir».
El susurro era bajo, apenas audible, pero lo suficiente para hacerme congelar. Miré hacia el pozo, y por un momento juraría haber visto un rostro reflejado en el agua. Era un hombre, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. Salí al corredor con la cámara en mano, pensando que se trataba de algún animal, pero no había nada. Justo cuando me giré para volver a la habitación, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura alta, oscura, parada al final del pasillo. «¿Hola?», dije con la voz temblorosa. La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil. Intenté iluminarla con mi linterna, pero cuando lo hice, desapareció. Mi corazón estaba a 1000 por hora, pero seguí explorando, convencido de que solo era mi imaginación. Llegué al patio trasero, donde había un pozo viejo cubierto de maleza. Me acerqué para tomar una foto, pero algo extraño sucedió. El aire se volvió helado, y sentí como si alguien me estuviera mirando. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces, escuché un susurro. «No debiste venir». El susurro era bajo, apenas audible, pero lo suficiente para hacerme congelar. Miré hacia el pozo, y por un momento, juraría haber visto un rostro reflejado en el agua. Era un hombre, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. Decidí que ya era suficiente y comencé a caminar de regreso al pueblo. Pero mientras avanzaba por el sendero, me di cuenta de algo aterrador. No importaba cuánto caminara, el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas piedras. Era como si estuviera atrapado en un bucle. La noche cayó rápidamente, y con ella vino un silencio aún más opresivo. Saqué mi linterna, pero la batería comenzó a fallar. El haz de luz parpadeaba, y cada vez que lo hacía, veía sombras moviéndose entre los árboles. Escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nada. Finalmente, llegué a un claro donde había una pequeña cabaña. Pensé que tal vez alguien ahí podría ayudarme, así que me acerqué. La puerta estaba entreabierta y cuando entré encontré la cabaña vacía. Había una mesa con una vela encendida y una foto enmarcada de don Carmelo. Entonces, lo escuché de nuevo. «No debiste venir». La puerta de la cabaña se cerró de golpe, y la vela se apagó. El aire se llenó de un olor a azufre, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, formando figuras grotescas. Una de ellas se separó de la pared y tomó forma. Era don Carmelo, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba deformado, con la piel grisácea y los ojos completamente negros. «No debía hacerlo, pero ahora es tu turno». Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes. Intenté salir corriendo, pero las sombras bloquearon la puerta. Entonces don Carmelo señaló hacia el pozo, y las sombras comenzaron a arrastrarme hacia allí. Grité y luché, pero era inútil. Cuando llegué al borde del pozo, miré hacia abajo y vi que no había agua. Solo oscuridad, una oscuridad que parecía moverse como un mar de sombras. Sentí que algo me agarraba desde dentro, tirando de mí. Antes de que todo se volviera negro, escuché la voz de don Carmelo una última vez. «La hacienda siempre toma lo que necesita». Me desperté en el pueblo tirado en la plaza principal. La gente me rodeaba, mirándome con preocupación. Intenté explicar lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos dijeron que simplemente me había perdido, otros que me desmayé por el calor. Pero yo sabía la verdad. Desde ese día, nunca volví a Los Mangos. Pero hay noches en las que todavía escucho susurros, y a veces, cuando me miro en el espejo, veo un rostro que no es mío. Un rostro con ojos hundidos y una sonrisa torcida. En un rincón aislado de Michoacán, entre montañas y campos de maíz, se encontraba la hacienda El Encanto. Su nombre parecía irónico, porque, aunque la propiedad era majestuosa, con amplios terrenos y una casona colonial de 2 pisos, la familia que vivía ahí no inspiraba precisamente encanto. Los Torres, dueños de la hacienda, eran conocidos en el pueblo por su arrogancia y maltrato hacia los trabajadores.
Don Ramiro Torres, el patriarca, era un hombre severo que nunca toleraba un error. Su esposa, doña Elvira, tenía fama de altanera, y sus dos hijos, Julio y Sofía, parecían haber heredado lo peor de sus padres. Mientras los vecinos luchaban para sobrevivir con sus pequeñas parcelas, los Torres no se conformaban. Querían más tierras y más poder, sin importar a quién afectaran. Todo comenzó con un pleito por un terreno. Una humilde familia del pueblo, los Mendoza, se negaba a vender una pequeña parcela que había pertenecido a su familia por generaciones. Pero para los Torres, esa tierra era vital para expandir sus cultivos de aguacate. Cuando las negociaciones fallaron, don Ramiro decidió tomar medidas más drásticas. Una madrugada, hombres contratados por él quemaron el maizal de los Mendoza. El mensaje era claro: si no vendían, no podrían trabajar su tierra. Los Mendoza, devastados, intentaron buscar justicia, pero en un pueblo donde los ricos controlaban a las autoridades, no había mucho que hacer. Fue entonces cuando recurrieron a algo que los Torres nunca hubieran imaginado: un brujo. En el mismo pueblo, entre caminos polvorientos y árboles de guayaba, vivía don Mateo, un curandero conocido por su habilidad para arreglar cuentas con métodos poco convencionales. Los Mendoza llegaron a su pequeña casa con los ojos hinchados de llorar y una mezcla de miedo y desesperación en el rostro. Don Mateo, ya no sabemos qué hacer. Esos desgraciados nos quitaron todo, dijo el padre de los Mendoza, con la voz quebrada. El brujo, un hombre de rostro arrugado y mirada penetrante, escuchó en silencio. Cuando terminaron de hablar, asintió lentamente. Los Torres, ellos han lastimado a muchos, pero todo tiene un costo. ¿Están dispuestos a pagar lo que sea necesario?, preguntó, con una voz tan baja que parecía un susurro. Sin dudarlo, los Mendoza aceptaron. Esa misma noche, don Mateo realizó un ritual en la parcela quemada. Bajo la luz de la luna, sacrificó un gallo negro y enterró sus restos junto con objetos que representaban a la familia Torres. Un mechón de cabello de Sofía, que don Mateo había conseguido de una de las empleadas de la hacienda, una moneda de plata que don Ramiro siempre llevaba en el bolsillo, y un pedazo de tela que alguna vez perteneció a doña Elvira. Mientras enterraba todo, don Mateo recitó palabras que parecían venir de otro tiempo, un idioma antiguo que hizo que el aire mismo se volviera pesado. Cuando terminó, miró hacia el horizonte y dijo en voz baja: «La hacienda está marcada. Que el sufrimiento que han causado regrese a ellos multiplicado». A medida que los días pasaban, la atmósfera en la hacienda se volvía más pesada. Los empleados comenzaron a renunciar, alegando que escuchaban voces llamándolos por su nombre o que sentían que alguien los seguía en los pasillos. Doña Elvira ya no podía dormir. Decía que escuchaba pasos afuera de su habitación todas las noches. Una madrugada, despertó al sentir que alguien se sentaba en la cama junto a ella, pero al encender la lámpara, no había nadie. Sofía se enfermó repentinamente. Su piel estaba pálida, y sus ojos parecían hundidos. Ningún médico del pueblo podía explicar qué le pasaba. Julio comenzó a actuar de manera extraña, diciendo que veía sombras moviéndose en los espejos, y que una de ellas lo había hablado. «Papá, me dijo que esta hacienda no es nuestra, que les pertenece a ellos», dijo Julio, con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando don Ramiro no pudo ignorarlo más. La hacienda estaba maldita. Desesperado, don Ramiro fue a buscar a don Mateo, el mismo brujo que había lanzado la maldición. Aunque no sabía que él era el responsable, creía que el curandero podría ayudar. Cuando llegó a la casa de don Mateo, el brujo lo recibió con una sonrisa fría. «¿Ahora sí cree en lo que no puede ver?», preguntó don Mateo con sarcasmo. Don Ramiro cayó de rodillas frente a él. «Por favor, haga lo que sea necesario. Mis hijos están sufriendo. Mi esposa está al borde de la locura. Le pagaré lo que quiera». Don Mateo lo miró en silencio durante un largo rato
antes de responder. El precio de la arrogancia siempre es alto, don Ramiro. Usted y su familia desataron esto por su codicia, y la única manera de detenerlo es devolver lo que no les pertenece. Don Ramiro aceptó. Estaba dispuesto a todo con tal de salvar a su familia. Esa misma noche, don Mateo fue a la hacienda para realizar un ritual de limpieza. En el patio principal, encendió una fogata y comenzó a recitar palabras en náhuatl, mientras los Torres se mantenían cerca, temblando de miedo. La ceremonia parecía estar funcionando. El aire se volvió más cálido y los sonidos extraños desaparecieron. Pero justo cuando don Mateo estaba por terminar, una ráfaga de viento apagó la fogata y una figura oscura apareció frente a ellos. Era una sombra alta, con ojos rojos brillantes y una presencia que hacía que el aire se volviera irrespirable. Ellos son míos. La voz era grave, profunda, y resonaba en la mente de todos. La figura se abalanzó sobre don Mateo, quien intentó resistir, pero el poder era demasiado fuerte. Los Torres miraban con horror mientras la sombra se desvanecía junto con el brujo, dejándolos en un silencio aterrador. Al día siguiente, la hacienda quedó completamente vacía. Los pocos empleados que quedaban se fueron, y la familia Torres nunca volvió a ser vista. Algunos dicen que huyeron esa misma noche, mientras que otros creen que la hacienda los atrapó para siempre. Los vecinos juran que, al pasar por el encanto, aún pueden escuchar los gritos de don Ramiro y su familia, atrapados en un lugar donde ni los vivos ni los muertos pueden descansar. En las montañas de Imbabura, Ecuador, cerca de la laguna de Yaguarcocha, se encuentra una hacienda conocida como El Trapiche. En algún momento de su historia, fue un lugar próspero, donde las cañas de azúcar se molían día y noche, y el dulce aroma del guarapo llenaba el aire. Pero eso fue hace décadas. Ahora, la hacienda es poco más que un caserón en ruinas, visitado por curiosos y turistas que buscan aventuras y algo de historia. Yo soy Lucía, y junto a mis amigos, Diego y Elena, decidimos incluir el Trapiche en nuestro viaje por Ecuador. Habíamos oído que el lugar tenía una vibra única, pero lo que no sabíamos era que también tenía una reputación oscura. Algunos lugareños decían que la hacienda estaba maldita, que los trabajadores de antaño fueron explotados y maltratados por el antiguo dueño, don Teodoro, y que sus almas nunca encontraron descanso. Pero como muchos turistas, pensamos que eran solo historias para asustar a los ingenuos. No podíamos estar más equivocados. Llegamos a El Trapiche en la tarde, justo cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas. El camino era estrecho y empinado, con árboles altos que proyectaban sombras sobre la carretera. Cuando finalmente vimos la hacienda, me quedé sin aliento. Era un caserón enorme, con paredes de adobe que aún conservaban restos de pintura blanca, y un techo de tejas rojas que parecía al borde del colapso. Había un patio central lleno de maleza y un viejo molino oxidado que aún se alzaba como un recuerdo de lo que alguna vez fue. «¡Wow! Esto es más impresionante de lo que imaginaba», dijo Diego, sacando su cámara para tomar fotos. «Sí, pero tiene algo raro», respondió Elena, abrazándose a sí misma mientras el viento soplaba. Una mujer mayor, que parecía ser la cuidadora del lugar, nos recibió. Se presentó como Doña Rosa y nos dio un pequeño recorrido por la hacienda, contándonos historias de su época de esplendor. Pero cada vez que mencionaba a don Teodoro, su rostro se oscurecía. «Dicen que don Teodoro no descansa. Aquí han pasado cosas que no tienen explicación», dijo con voz baja. «Si yo fuera ustedes, no me quedaría hasta tarde». La advertencia nos pareció innecesaria en ese momento. Después de todo, éramos 3 adultos racionales que no creían en fantasmas. El problema comenzó cuando la lluvia llegó sin previo aviso. Un trueno resonó en las montañas, y el cielo, que minutos antes estaba despejado, se cubrió de nubes negras. Doña Rosa nos miró con preocupación. «No podrán bajar en este clima. El camino se vuelve peligroso».
Pueden quedarse aquí por la noche, pero no salgan de sus habitaciones pase lo que pase. Intentamos discutir, pero la tormenta no nos dejó opción. Nos asignaron 3 pequeñas habitaciones en un ala de la hacienda que parecía menos deteriorada. Agradecimos a doña Rosa y nos instalamos, planeando pasar la noche tranquilos. Pero esa tranquilidad duró poco. La tormenta no daba tregua. El viento aullaba, y la lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera romperlas. Intenté leer un libro para distraerme, pero no podía concentrarme. Había algo en el ambiente, algo que hacía que el aire se sintiera pesado. A las 9, escuché un golpe en la pared. Pensé que era Diego o Elena, así que salí al pasillo para preguntarles qué pasaba. Encontré a Diego afuera de su habitación, con el rostro tenso. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Sí, pensé que eras tú. En ese momento, Elena abrió su puerta y nos miró con los ojos muy abiertos. Hay alguien caminando en el patio, dijo, señalando hacia la ventana. Nos asomamos juntos. A pesar de la lluvia, juraría que vi una figura moviéndose entre las sombras del patio. Era alta y delgada y parecía llevar un sombrero, pero cada vez que intentábamos enfocarla, desaparecía. Debe ser doña Rosa, dije, intentando convencerme a mí misma, pero en el fondo sabía que no era así. Decidimos regresar a nuestras habitaciones, aunque ninguno podía dormir. Encendí una vela y me quedé sentada en la cama, tratando de calmarme. Pero entonces, la puerta de mi habitación se abrió lentamente, con un crujido que me hizo saltar. ¿Diego? ¿Elena? Llamé pensando que eran ellos. Nadie respondió. Me acerqué para cerrar la puerta, pero cuando lo hice, vi algo al final del pasillo. Era la misma figura que habíamos visto en el patio, pero esta vez estaba más cerca. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, pero sus ojos brillaban, 2 puntos rojos que me dejaron paralizada. La figura levantó una mano, como si estuviera señalándome. Cerré la puerta de golpe y empujé la cama contra ella, con el corazón latiendo desbocado. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que escuchara a Diego golpear mi puerta. «Lucía, ábreme, por favor», gritó, con una voz que sonaba al borde del pánico. Moví la cama y abrí. Diego y Elena estaban ahí, empapados en sudor y con los rostros pálidos. «Hay algo en esta hacienda. Tenemos que irnos ya», dijo Elena casi llorando. Decidimos buscar a doña Rosa para pedirle ayuda, pero no estaba en su habitación ni en ningún otro lugar. Mientras buscábamos, encontramos una puerta que daba al sótano. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia allí. «Esto no es buena idea», susurró Elena, pero Diego ya estaba bajando las escaleras. Lo seguimos, iluminando el camino con una linterna. El sótano era enorme, con paredes de piedra cubiertas de humedad y un olor a tierra mojada. En el centro, había un pozo antiguo, rodeado de velas apagadas y marcas extrañas dibujadas en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Diego se acercó al pozo y miró hacia abajo. Cuando lo hizo, su rostro se llenó de terror. «Hay algo moviéndose ahí dentro». Antes de que pudiera apartarse, una mano negra y huesuda salió del pozo, agarrándolo por el brazo. Diego gritó, y entre Elena y yo logramos jalarlo hacia atrás. Pero la mano no desapareció. Otra figura empezó a emerger del pozo, alta y delgada, con el mismo sombrero que habíamos visto antes. «¡Corran!», grité, y subimos las escaleras tan rápido como pudimos. De regreso al pasillo, las luces comenzaron a parpadear, y el aire se llenó de un murmullo bajo, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Las sombras en las paredes parecían moverse por su cuenta, extendiéndose hacia nosotros. Llegamos al patio, pero la lluvia no había cesado. A lo lejos, vimos a doña Rosa, parada bajo el portal, con una expresión extraña. «Se los advertí. No debieron salir de sus habitaciones», dijo, antes de desaparecer en la oscuridad. Desesperados corrimos hacia el coche.
pero las llaves estaban en la habitación de Diego. Mientras él volvía por ellas, Elena y yo nos quedamos afuera, con la sensación de que algo nos observaba. Entonces, lo vimos. La figura del sombrero estaba parada en la entrada de la hacienda, inmóvil, pero sus ojos brillaban como brasas. «No puede ser real», murmuró Elena, temblando. Cuando Diego regresó, nos metimos al coche y aceleramos por el camino de tierra. Pero mientras nos alejábamos vimos algo en el retrovisor. La figura nos seguía, moviéndose a una velocidad imposible. No sé cómo logramos llegar al pueblo. Cuando contamos lo que pasó, algunos lugareños nos dijeron que había muchas historias sobre don Teodoro, el dueño de la hacienda. Decían que había hecho un pacto con algo oscuro para mantener su riqueza, y que su espíritu y los de sus víctimas seguían atrapados en el trapiche. Diego y Elena nunca volvieron a hablar del tema, pero yo sigo soñando con esa figura del sombrero, y cada vez que lo hago, siento que está más cerca. Soy el oficial Gutiérrez, y llevo más de 15 años trabajando como policía en el Valle del Cauca, Colombia. A lo largo de mi carrera, he enfrentado muchas cosas: delincuentes, accidentes brutales, y alguna que otra situación que me ha puesto los pelos de punta. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en la hacienda Santa Elena. Todo comenzó con una llamada de la estación. Era cerca de las 8 de la noche, y yo estaba terminando mi ronda junto con Ramírez, un cabo joven que recién había sido asignado como mi compañero. La radio emitió un mensaje breve pero claro. Varios vecinos habían reportado luces y movimientos extraños en la vieja hacienda abandonada. Lo tomé con escepticismo. Después de todo, Santa Elena llevaba décadas deshabitada, y la mayoría de las historias sobre ella eran puro folclore. Pero una orden es una orden. Vamos a dar una vuelta, asegurarnos de que no hay ningún problema. Y volvemos, le dije a Ramírez mientras subíamos a la patrulla. Él asintió, pero noté que estaba nervioso. No lo culpaba. La hacienda tenía fama de ser un lugar maldito, y aunque yo no creía en esas cosas, sabía que la atmósfera de aquel sitio podía ponerle los pelos de punta a cualquiera. El trayecto hasta la hacienda fue extraño desde el principio. El camino, rodeado de montañas y árboles altos, parecía más oscuro de lo normal, como si la noche se hubiera vuelto más densa a nuestro alrededor. El aire era pesado, y el único sonido que escuchábamos era el motor de la patrulla, acompañado ocasionalmente por el ulular de algún búho. ¿Has estado en Santa Elena antes?, preguntó Ramírez rompiendo el silencio. Hace años, cuando era novato. Un campesino se metió a robar madera, pero nunca más volvió. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse mucho. Supongo que las historias hacen su trabajo. Ramírez no respondió. Solo miraba por la ventana, como si esperara ver algo moverse entre los árboles. Finalmente, llegamos. El portón principal de la hacienda estaba semiabierto, colgando de sus bisagras oxidadas. Detuve la patrulla y bajamos con las linternas en mano. La casona se alzaba al fondo del camino, una silueta oscura y amenazante contra el cielo nublado. Haremos esto rápido, dije, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. Cruzamos el portón y nos dirigimos hacia la casa principal. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, como si el lugar estuviera escuchándonos. Las paredes del caserón estaban cubiertas de moho, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos observaban. Empujé la puerta principal, que se abrió con un crujido que me puso los pelos de punta. El aire dentro era aún más frío que afuera, y olía a humedad y algo más, algo metálico. Voy a revisar las habitaciones del fondo. Tú quédate en esta zona, le dije a Ramírez señalando la sala principal. El joven asintió, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente. Mientras avanzaba por el pasillo, iluminando con mi linterna, sentí una extraña presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado de algo invisible.
Abrí la primera puerta que encontré. Era una habitación llena de muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Parecía que nadie había estado ahí en años. Entonces lo escuché. Un susurro. Vete. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia el pasillo, pero no había nadie. El sudor comenzó a correrme por la frente, pero me dije a mí mismo que solo era mi imaginación. Cerré la puerta y seguí avanzando. Llegué a una especie de despacho. Sobre un viejo escritorio, encontré un diario. Las páginas estaban amarillentas, y algunas palabras eran difíciles de leer, pero lo que alcancé a entender me heló la sangre. Las sombras están aquí. Las veo cada noche, moviéndose en las paredes. Me llaman por mi nombre, y siento que pronto vendrán por mí. Antes de que pudiera procesar lo que había leído, escuché un grito. ¡Gutiérrez! Era Ramírez. Salí corriendo hacia la sala principal donde lo encontré de pie, apuntando su linterna hacia una esquina oscura. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. Vi a alguien aquí, en esta esquina. Pero cuando le apunté con la linterna, desapareció. Miré hacia donde señalaba, pero no había nada. Sin embargo, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien en ese lugar. Quedémonos juntos a partir de ahora, dije, y Ramírez asintió rápidamente. Decidimos revisar el segundo piso. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y cada paso hacía eco en la casa. Llegamos a un corredor largo, con varias puertas a los lados. La primera estaba cerrada, pero cuando intenté abrirla, una ráfaga de viento helado me golpeó, apagando mi linterna. ¿Gutiérrez?, preguntó Ramírez con la voz temblorosa. Tranquilo, debe ser una corriente de aire, respondí, aunque no estaba convencido. Logré encender de nuevo la linterna, pero entonces noté algo en la pared frente a mí. Eran marcas, como si alguien hubiera arañado el yeso con las uñas, y entre las marcas había palabras. Ellos están aquí. Esto no es normal, murmuró Ramírez. De repente, escuchamos pasos. Eran lentos, pero firmes, y provenían del extremo del corredor. Apuntamos nuestras linternas, y lo vimos. Era una figura alta, con un sombrero ancho que ocultaba su rostro. Estaba parada inmóvil, pero su mera presencia hacía que el aire se volviera más pesado. Los pasos continuaron, aunque la figura no se movía. «Identifíquese», grité, apuntando con mi arma. La figura levantó lentamente una mano, señalándonos. Entonces, comenzó a avanzar hacia nosotros, flotando ligeramente por encima del suelo. «¡Corre!», grité, empujando a Ramírez hacia las escaleras. Bajamos las escaleras a toda velocidad, pero la figura nos seguía, cada vez más cerca. Llegamos a la puerta principal, pero cuando intenté abrirla, estaba cerrada, como si algo la hubiera sellado. «Por aquí», dijo Ramírez, señalando una ventana. Rompimos el vidrio y salimos al patio, pero el horror no había terminado. En el centro del patio, vimos algo que nos dejó paralizados, una especie de pozo, rodeado de figuras oscuras que parecían moverse como sombras líquidas. Entre ellas, distinguimos el rostro de un hombre, con ojos hundidos y una sonrisa torcida. «Ustedes no debieron venir», dijo una voz profunda, resonando en nuestras cabezas. Intentamos correr hacia la patrulla, pero el motor no arrancaba. Las luces parpadearon, y el aire se llenó de un grito agudo que parecía venir de todas partes. Ramírez comenzó a rezar en voz alta mientras yo intentaba mantener la calma. Finalmente, algo cambió. La figura del sombrero desapareció, y el grito cesó. El motor de la patrulla encendió de repente, y no perdimos tiempo. Salimos de ahí tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. Cuando llegamos a la estación, intentamos explicar lo que había pasado, pero nadie nos creyó. Dijeron que probablemente fue nuestra imaginación, o que el cansancio nos había jugado una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Ramírez también.
Y aunque tratamos de olvidarlo, hay noches en las que cierro los ojos y todavía escucho los susurros. Y sé que algún día, esos ojos rojos volverán a buscarme. Me llamo Raúl y trabajo como vigilante desde hace más de 10 años. He cuidado fábricas, almacenes y hasta fraccionamientos en construcción. Pero nunca pensé que una simple chamba en una hacienda me haría vivir la peor noche de mi vida. Todo empezó cuando acepté cuidar la hacienda San Nicolás en las afueras de Oaxaca. El dueño, don Martín, me contactó directamente y, aunque el dinero no era mucho, acepté porque no tenía otra cosa en ese momento. Es sencillo, me dijo. Solo tienes que quedarte por las noches y asegurarte de que nadie entre. Algo está matando a mis animales, y los trabajadores ya no quieren quedarse después del atardecer. Yo no creía en esas cosas. Pensé que era algún coyote, o tal vez ladrones que se llevaban el ganado. ¿Qué tan complicado podía ser? No estaba preparado para lo que me esperaba. Cuando llegué, la hacienda ya tenía ese aire de abandono que solo se ve en las películas. Las paredes de adobe estaban desgastadas, y el granero tenía tablas sueltas por todas partes. Pero lo que más destacaba era el silencio. Ni siquiera las gallinas cacareaban, y los caballos estaban inquietos, pateando sus establos como si sintieran algo que yo no podía ver. Don Martín me recibió en la entrada. Era un hombre alto, con el rostro curtido por el sol y los ojos cansados. Me llevó al establo, donde me mostró los restos de uno de sus caballos. «Esto no lo hizo ningún coyote, Raúl», dijo señalando el cadáver. El animal estaba abierto desde el pecho hasta el vientre, y la carne parecía desgarrada, no mordida. No dije nada, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me entregó una vieja escopeta, más para tranquilizarme que para ser útil, y un par de linternas. «Solo asegúrate de patrullar los alrededores. Si escuchas algo raro, no te acerques demasiado». Me lo dijo con tanta seriedad que no tuve valor de reírme. Esa misma noche comencé mi turno. Al principio todo estaba tranquilo. Caminé por el patio central, revisé los corrales y me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas. De vez en cuando, apuntaba mi linterna hacia los árboles que rodeaban la hacienda, pero no veía nada fuera de lo normal. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Un golpe seco, como si algo hubiera caído en el establo. Caminé hacia allá, con la escopeta en una mano y la linterna en la otra. Cuando llegué, no vi nada extraño, pero los caballos estaban nerviosos, pateando las paredes de madera y bufando como locos. «Tranquilos, tranquilos», murmuré, intentando calmarlos. De repente, sentí como si alguien me estuviera observando. Apunté la linterna hacia las vigas del techo, pero no vi nada. Fue entonces cuando escuché un susurro. Era bajo, apenas audible, pero lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un segundo. «Raúl», mi nombre, susurrado como si el viento lo hubiera arrastrado. Salí del establo tan rápido como pude, intentando convencerme de que había sido mi imaginación. Regresé al patio y encendí un cigarro para calmar los nervios. Mientras fumaba, noté algo extraño. No se escuchaban grillos, ni ranas, ni nada. El silencio era absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando vi algo moverse entre los árboles. Era una sombra alta, delgada, que parecía desvanecerse cada vez que intentaba enfocarla con la linterna. «¿Quién anda ahí?», grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, pero la sombra se movió otra vez, esta vez más cerca. La escopeta temblaba en mis manos mientras daba un paso hacia los árboles. Entonces, algo salió disparado hacia mí. Era una gallina, o lo que quedaba de ella. Estaba completamente destrozada, con las plumas pegadas por la sangre. Retrocedí, tropezándome con una piedra. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta, más alta que cualquier hombre, con extremidades delgadas y alargadas.
Su rostro estaba cubierto por una especie de capucha o sombra, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, incluso desde la distancia. El aire se volvió helado, y una sensación de pesadez me aplastó el pecho. Raúl volvió a susurrar, pero esta vez, la voz no venía del viento. Venía de dentro de mi cabeza. Corrí hacia la casa principal cerrando la puerta detrás de mí y asegurándola con el cerrojo. El interior de la casa era aún más aterrador que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de cuadros viejos, con retratos de gente que debía haber vivido allí hace siglos. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada, pero cada tic-tac resonaba como un golpe en mi cabeza. Intenté llamar a don Martín con mi teléfono, pero no había señal. Encendí todas las luces de la casa, aunque apenas iluminaban los rincones oscuros. Me quedé sentado en la sala, con la escopeta apoyada en mis piernas y la linterna encendida a mi lado. Entonces los golpes comenzaron. Primero fueron suaves, como si alguien estuviera tocando la puerta principal. Pero pronto se volvieron más fuertes, como si algo estuviera intentando derribarla. Me levanté lentamente apuntando con la escopeta. Si es una broma, se están metiendo con la persona equivocada. Grité, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Los golpes se detuvieron, y el silencio regresó. Bajé el arma pensando que tal vez el viento había movido algo. Pero entonces, escuché pasos en el techo. Lentamente, uno tras otro, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Apunté mi linterna hacia el techo, aunque sabía que no podía ver a través de él. El sudor corría por mi frente, y mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la escopeta. Los pasos se detuvieron justo encima de mí, y entonces escuché un susurro. Raúl. Abre la puerta. No sé de dónde saqué el valor, pero abrí la puerta principal, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Afuera, el patio estaba vacío, pero el aire era tan frío que se me hacía difícil respirar. ¿Quién eres? Muéstrate, grité, apuntando con la linterna. La figura apareció de la nada, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Era más alta de lo que recordaba, con brazos largos que casi tocaban el suelo. Su rostro seguía cubierto por sombras, pero esta vez vi algo que me heló la sangre. Una sonrisa, ancha y grotesca, que no debería estar ahí. «Esto no es tuyo», dijo la figura, con una voz que resonó en todo mi cuerpo. Intenté disparar, pero la escopeta se atascó. La figura avanzó hacia mí, y el mundo comenzó a girar. Sentí que mis piernas se debilitaban, y caí de rodillas mientras el aire se llenaba de un olor fétido. «Déjanos en paz», fue lo último que escuché antes de desmayarme. Desperté con los primeros rayos del sol. Estaba tirado en el patio, con la escopeta a mi lado y la linterna apagada. El lugar estaba en completo silencio, pero esta vez se sentía como un silencio normal. Cuando don Martín llegó unas horas después, me encontró sentado en la entrada, con el rostro pálido y las manos temblorosas. «¿Qué pasó?», me preguntó preocupado. «Sus animales no están desapareciendo. Los están reclamando». Fue todo lo que pude decir antes de subirme a mi moto y largarme de ahí. Nunca volví a San Nicolás, pero sé que algo quedó conmigo esa noche. A veces, en mis sueños, escucho esa voz susurrando mi nombre. Y sé que, tarde o temprano, tendré que regresar.